Muy buenas tardes. A nombre del Grupo Interdisciplinario Ciudades Turísticas, me complace mucho darles la más cordial de la bienvenida a esta el segundo conversatorio que vamos a tener de manera pública, en vivo, para todos ustedes. En este caso, vamos a hablar del tema de la muerte en el patrimonio cultural mexicano. Para ello, me permito agradecer a nuestros invitados, a nuestra moderadora, a quien me voy a permitir en este momento presentar y dejarle el manejo de la plática. Me permito agradecer y dar la bienvenida a la doctora Claudia Yáñez Cañedo. Ella es profesora de la Universidad de Guadalajara. Ella estudió Administración Hotelera en la Universidad Autónoma de Guadalajara y licenciada en Turismo en la Universidad de Guadalajara. Es especialista en docencia en turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en turismo y recreación rural en la Royal Agricultural University en Inglaterra, doctora en ciencias en la educación y doctorante en ciencias del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición. Ella ha trabajado en diferentes empresas hoteleras, ha tenido diferentes cargos y actualmente trabaja en el Centro Universitario del Sur, Ciudad Guzmán. Es profesora de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Estudios Turísticos para la Sustentabilidad en el Departamento de Ciencias de la Naturaleza. Es docente en la Licenciatura de Desarrollo Turístico Sustentable y Trabajo Social y en la Maestría en Ciencias del Comportamiento con orientación en alimentación y nutrición, con líneas de investigación interesantes. Me permito agradecerle a la doctora y darle la más cordial bienvenida para que nos permita ayudarnos a moderar este segundo conversatorio del Grupo Interdisciplinario Ciudades Turísticas. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor Jorge. Gracias por la invitación y gracias por este honor de estar aquí con ustedes en este conversatorio. Pues a lo que entiendo también voy a presentarles a nuestros principales protagonistas de esta noche, quienes son grandes amigos míos y que espero muchos de ustedes también los conocen. El maestro Rigoberto Silva Martínez. Él es un profesor que ha trabajado en muchísimas áreas de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, también estuvo en Cihuatlán un tiempo, y pues Rigo, es un gran honor estar aquí contigo, y pues eres uno de nuestros conversadores del día de hoy. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Claudia, buenas noches. Les presento también al doctor Alfonso Cepeda Arce. Él es actualmente jefe del Departamento de Estudios Turísticos en el Centro Universitario de la Costa Sur, en la Universidad de Guadalajara. También un gran amigo que hace muchos años no veía. Me da mucho gusto verte, Alfonso, aunque sea a distancia y en estas nuevas modalidades de trabajo que tenemos. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Pues a lo que entiendo vamos a empezar con un diálogo que nos compete a todos desde que nacimos. ¿Quién inicia? Bueno, adelante, maestro. Sí, lo que pasa es que les escribí una calavera para poder empezar. ¡Ah, muy bien! ¡Adelante! Mira qué muerte canija. ¿En dónde vino a encontrarnos? Lejos, lejos y en pantalla, y no se ocupó de Ouija. El Face es más efectivo para ver a los amigos. Gracias por invitarme. Aquí estoy con ustedes. Bienvenido, Rigo. Gracias por la calavera. A mí me gustaría partir de 3 puntos. El primero, la muerte como un hecho inevitable, la finitud de la vida. El segundo podría ser la muerte en el patrimonio cultural de México. Y el tercer punto podría ser la muerte, la celebración de Día de Muertos como un atractivo turístico en nuestro país. Y refiriéndonos al primer punto, podríamos mencionar que la muerte es una de las dimensiones básicas del ser humano. El nacer, el morir, son rasgos inherentes al hombre mismo. Y tiene una clara implicación en la conciencia de su realidad inevitable. La muerte como fenómeno cultural implica ideas, creencias, saberes,
que se manifiestan en maneras y medios que dan forma a los miedos mismos y a las esperanzas, que concretan objetos que resumen símbolos, rituales, que a su vez generan mitos, leyendas, cantos, expresiones, con una renovación constante y con diferencias claras, de acuerdo con cada contexto, susceptible de abordarse desde perspectivas filosóficas, sociológicas, psicológicas, antropológicas, culturales, religiosas. Cada cultura desarrolla un imaginario distinto sobre la muerte, que a su vez resuelve sus propias formas de convivencia, caracteres sociales y cuerpos de pensamientos inolvidables y colectivos, formas de comprender y encarar lo inevitable de la finitud de la vida, desarrollando una cosmovisión que aspira a la trascendencia. En este sentido, México es poseedor de una cosmovisión particular respecto a la muerte, que sienta sus raíces en un pasado prehispánico, que al convivir más tarde con la tradición católica, se materializa en diferentes ámbitos en todo el país, en una arquitectura simbólica y ritual que se expresa en infinidad de manifestaciones plásticas. En 2003, dicha celebración se inscribió como obra maestra en el Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. En 2008 se realizó la inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. También es necesario destacar, como lo dijera Octavio Paz, la indiferencia ante la muerte que se nutre en su indiferencia ante la vida. En México no solo se postula la intrascendencia a morir, sino la de vivir. Sus canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares demuestran que la muerte no les asusta, porque la vida les ha curado de espantos. Pero ese desdén por la muerte no está reñido con el culto que se le profesa. Ella está presente en las fiestas, en los juegos, en los amores, en los pensamientos. Ejerce una fascinación por ello a la muerte que se le frecuenta. Se hace burla de ella, se le acaricia, se duerme con ella, se le festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Así empezamos, güero. Pues, ¿qué decir? Sí. Muy poético. Muy poético y además muy, muy bien escrito. Hablar de la muerte, sobre todo cuando uno tiene casi 70 años, es una cosa que la verdad impone. Pero creo que si la ligamos un poquito con lo que se entiende por el patrimonio cultural de México, encontramos que la muerte es más bien una compañera y la podemos entender como patrimonio. Es muy nuestra. Pero entendamos en principio qué es el patrimonio. Patrimonio es efectivamente lo que nos pertenece, lo que nadie nos puede quitar. Lo que está en nuestro arraigo, está en nuestra idea, está en nuestros hablares, en nuestros decires, lo que está pues en nuestra cultura. Algo que no se puede dejar nada más porque sí, a pesar de todos los embates que los procesos de comercialización tienen en la actualidad. Cuando hablabas de la muerte, Poncho, en el sentido filosófico y caminaste a las formas del imaginario, se me vino a la mente la manera en que pensamos, imaginamos, vivimos, convivimos con la muerte en nuestro espacio. Hace algún tiempo escribí una obra, un collage que se llama La muerte nuestra de cada siempre, que precisamente hace alusión a eso. Permítanme leerles un poquito. Dice, aquí lo tengo. Ya estoy aquí. Vivito y coleando. Yo nací en un país en que la gente vive día a día con la muerte y noche a noche también. Acérquense, vamos a celebrar la vida jugando con la muerte libertina,
con música de cilindro como en los tiempos viejos, cuando los bisabuelos todavía eran niños y se alegraban con sus calaveritas de azúcar y sus monos de cartón. Vengan todos, acérquense, júntense para burlarnos de la muerte libertina. La que va por el borracho, la que buscan los valientes, la que evitan los catrines, la que el músico le toca, la que al alacrán provoca, la que a la rana no asusta, la que necesita gorro, la que acompaña el tambor, la que levanta la mano, la que no lleva corona. En otras palabras, la huesuda, la dientona, la igualadora, la calaca, la tilica, la parca, la siriaca, la flaca, la temblona, la muerte. Y valdría la pena decir con esto, lotería, que también es muy nuestra. Y la vida en sí, desde esta perspectiva del patrimonio cultural, es algo tan propio que no podemos ni siquiera imaginarnos que no está, porque la recordamos con vehemencia, con gusto, con placer, con música, cada año. Y es la que la conforma en nuestro patrimonio cultural, en nuestro país. La que de alguna manera necesitamos invitar a todos a que la revaloren, lejos de las comercialidades de películas como Coco y de las recetas cotidianas de Facebook que te dicen hasta cómo hacer un altar sin que te falte nada. Creo que entender la muerte en el patrimonio cultural de México implica reconocer su esencia en el fondo de nuestra cultura. No sé qué opina. Pues yo tengo preguntas para variar. No tiene remedio, Claudia. Que tienen que ver básicamente con este planteamiento que nos hacías, Alfonso, al inicio, que quieres hablar de la muerte, primero física, la muerte física del morirnos, el patrimonio con sus manifestaciones y sus personajes, como sería la Catrina, la Parca y todas esas maneras que tenemos de llamarla. Y creo que no han entrado todavía a hablarnos de esta parte de la atracción turística, ¿no? Pero si desromantizamos la muerte y vemos que también la muerte tiene un componente, pues, biológico y nos vamos a morir todos, casi es lo más seguro que tenemos desde que nacemos, ¿cómo este hecho que es tan certero, pero que no sabemos cuándo nos va a pasar, se nos convierte en una cultura o nuestra cultura, en todas estas manifestaciones que podemos ver en el patrimonio? ¿Cuándo y cómo está este proceso? Que cuando realmente nos toca es doloroso y logísticamente es difícil. ¿Cómo es que entramos a estos procesos de cultura que se transmite de persona a persona? Porque a lo que entiendo, la cultura no la podemos transmitir por decreto ni por otra cosa, excepto en prácticas culturales que van cambiando, que tampoco son estáticas. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que primero no hay vida si no hay muerte. A final de cuentas, no las podemos disociar. A tu pregunta, ¿cuándo se convierte? Yo creo que la respuesta nos la puede dar de alguna manera Netzahualcóyotl, cuando nos dice ¿a dónde iremos donde la muerte no exista? Más, por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Aunque los príncipes a morir vinieron, hay incineramiento de gente, que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Y podemos agregar otro pequeño poema de Netzahualcóyotl. Yo Netzahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí.
que es más o menos lo mismo de amo el canto del cenzontle pájaro de 400 voces, pero amo más a mi hermano el hombre, aunque sabemos que se va a morir. Yo creo que la cultura nos permite aceptar a la muerte, cualquiera que sea la latitud donde se exprese. Alguna que nos llena de terror, el simple hecho de la finitud abruma, pero no podemos dejar de lado que es un hecho. Si alguien ha visto morir a alguna persona, sabe a qué me refiero. Es una exhalación así, como si fuera efectivamente lo que los poetas llaman el último aliento de la vida. Y luego, nada. Y luego, el dolor. Y enseguida, el recuerdo. Y luego, el festejo. Y luego la visita. Y luego la espera en el sueño, por lo menos, sobre todo si la gente es querida. Cuando Nezahualcóyotl nos habla de la muerte y afirma efectivamente no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, curiosamente nos enlaza con el tema central del conversatorio. La muerte es un hecho cultural, efectivamente biológico, pero la muerte se entiende de mil maneras. Inicio de la vida, de acuerdo a la religión, la vida nueva, empezar en el cielo o acabar en el infierno, cuyos males posibles nos hacen que lo que vivamos por aquí sea totalmente inocuo. Pero finalmente pensar en la muerte, como sea, nos lleva a reflexionar tal vez en lo importante de la vida, aunque algunos la deseen y está presente, no todos la alcanzan con la vehemencia con la que la llaman. Yo a veces me imagino qué pasaría si la muerte nos contara su historia, y la pienso como alguien que no puede llorar y desea hacerlo. Imagínense lo que es ser un ser tan real e irreal al mismo tiempo, que esté cargando millones y millones de muertes en su haber y que no pueda llorar por nadie. No sé, el tema filosófico de la muerte se presta para muchas interpretaciones y sería un campo extraordinario para los filósofos que hablaran y se pelearan hasta por eso, ¿no? Que siempre sería un tema de discusión. Ya se filosofa mucho sobre eso, ¿no? Y en diferentes momentos de la historia se ha hecho filosofía de ello. Algo que comentaste, Rigo, y que me parece pues bastante interesante, sobre todo porque en los dinamismos que actualmente estamos, en los cambios que vemos en las ciudades, en las regiones, en los diferentes lugares, con respecto a la parte de patrimonio y a que no cambia, a que no nos lo pueden quitar, a esta parte de las mezclas, de lo que en muchos casos se llama invasiones o se llama prácticas no nuestras, ¿no? Que particularmente me refiero a las prácticas de Halloween, que han sido muy diversificadas las críticas, algunas son de tipo religioso, otras son de tipo cultural, en donde dice, pues no lo hagan, no participen de Halloween porque no es nuestro. Pero también se sabe que van habiendo sincretismos de esas prácticas que se van presentando pues a lo mejor ahora con más acceso a verlas representadas. ¿Qué nos dicen de eso? Mira, si me permiten, yo no estoy de acuerdo en que se acabe el Halloween, ni que se deje de proyectar la película Coco. En lo que no estoy de acuerdo es en que no se entienda en esencia lo que significa en cada cultura la idea de la muerte. Por ejemplo, sí. Claro que hay sincretismos. Nuestro
nuestro hacer con la muerte en el país es producto del sincretismo, es la conquista española, la colonia. Antes, antes se festejaba a los muertos en la época prehispánica, pero pues no había pan de dulce, pues aquí no había trigo. Entonces se va enriqueciendo, pero no se debe de perder, creo yo, la esencia en el ánimo de la rapidez, de un sentido incluso de desdén o de rechazo por lo nuestro. Al contrario, las prácticas culturales en otros países, aunque distintas, yo creo que deben ser respetadas, ¿sí? Y si son respetadas de afuera, pues creo que también debemos buscar respetar lo de adentro. Decía algún autor que por ahí la cultura es como un pez en el que nada un animalito que no sabe que está en el agua. Y así es nuestra cultura. La vivimos y no sabemos que estamos ahí inmersos en ella, ¿no? Y se manifiesta con ideas y con objetos pequeñísimos, incluso con acciones o con actitudes que pasan rápido. ¿Qué pasa cuando pasa un muerto por la calle? La gente de antes se persignaba y deseaba lo mejor para el muerto. Lo mismo que cuando pasaba por una iglesia. Son cosas que se van terminando, se van acabando, porque la cultura ciertamente es dinámica. Seguramente en 100 años no sé cómo se vaya a festejar la muerte, por ahí un altar por ahí con cempasúchiles marchitos en la luna o cosas por el estilo, pero no, yo cuando veo este afán de comercialización de la muerte, creo que incluso en México tenemos un desdén por lo rápido, por establecer un dinamismo, algo que necesita un poco más de reflexión y que efectivamente lo tiene, pero al individualizarse se realiza, al colectivizarse se hace de otro modo, ¿sí? ¿Es bueno o es malo? No es bueno ni malo, pero buscar, por ejemplo, en los esfuerzos como un programa como este, buscar o invitar a la gente sin muchas esquemas académicos, invitar a la gente a que se ponga a pensar cómo la festeja o cómo la disfruta, creo que es algo que bien vale la pena hacer para rescatar, entre comillas, la esencia. No podemos regresar al original porque el pasado es pasado, el presente es presente y la ignorancia también. O cómo aprendiste, ¿no? Porque si claro, viviste ciertas prácticas con tu familia desde que eras niño y en tu comunidad se hacía de ciertas formas, pues tal vez tú lo perpetúas, ¿no? Lo mantienes. Pero también a veces ya no lo quieres mantener. Ya no quieres hacer aquello que hacías y haces algo diferente. Y esa parte, pues, también es parte de ese reto, ¿no? Que tenemos entre lo que hacemos y cuánto tiempo nos damos para esos rituales, para vivir esas celebraciones, ¿no? Que son en realidad celebraciones. Sí, y así pasa. Pasa también con la literatura. Una escuela rechaza a la otra y surge algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo y luego se retoma. Y creo que a esto también le sucede a la cultura. Esto de la aceptación y el rechazo, la idea de que a veces todo tiempo pasado fue mejor, que no es muy clara, ni tampoco, y mucho menos muy cierta, nos lleva a la necesidad de ver las cosas como con un poco más de objetividad y sensibilidad hacia lo que es nuestro. Yo creo que esa sería mi pelea en términos del patrimonio, de la muerte en el patrimonio cultural de México. Y bueno, yo creo que a final de cuentas es una moneda de dos caras. Por ejemplo, hablaban de la película de Coco. Si por un lado no es fiel a la tradición, pero por otro lado ha sido un excelente mecanismo de difusión de la fiesta de difuntos, ha sido un mecanismo de internacionalización inclusive. Entonces, a final de cuentas nos lleva a repensar en la obligación que tenemos como mexicanos en un primer momento, como licenciados en turismo en otro, de conocer nuestras raíces, la identidad,
Y eso obviamente la cultura seguirá evolucionando. No hace más de 10 años el desfile de Día de Muertos no existía. Esto viene a partir de la película de Spectre de James Bond. Y resulta que hoy en la mañana precisamente escuchaba las entrevistas de la gente que qué opinaba del desfile y todos hacían referencia pues que era una hermosa tradición, que era cuando, pues no es cierto, o sea, eso no era parte de, pero bueno, se ha incorporado. ¿No? ¿Cuántos años tiene? No tiene más de 10 años, o sea, sí, tiene poquitos. Entonces realmente, sin embargo, pues ya la gente lo apropió, lo hizo suyo, y es por un lado, y por otro lado, pues es un escaparate ideal que genera corrientes turísticas, y que bueno, la calavera garbancera sigue siendo el símbolo más comercial, por ponerlo de alguna manera, de nuestro público, ¿no? Sí, pero fíjate qué curioso, ¿no? A mí me tocó ver en vivo y a todo color, obviamente que pues tú eres un muchachito en comparación con mi edad. A mí me tocó ver mojigangas extraordinarias, vestimentas de cartón y papel maché, papel crepé, en la Ciudad de México hace más de 25 años, casi del mismo tamaño de las que se presentan en el desfile. Sí. Me parece curioso, por ejemplo, que se centra a veces la idea de que no se hacía un desfile de calaveras, lo que no se hacía eran desfiles, pero estas formas, estas figuras grotescas, hermosísimas, ya se veían por ahí en San Fernando, por ahí en Chapultepec, y si bien no desfilaban, estaban presentes. Lo que se vino a hacer ahora es como una difusión de todos estos aspectos culturales que a veces también se hacen en función de una cierta moda o una cierta atracción para que el público vea. Creo que es válida la difusión, pero yo creo que, por ejemplo, en las universidades o en las escuelas debe insistirse en el sentido profundo de la cultura y de las manifestaciones, para poder por lo menos discernir entre un asunto y otro. No sé, tal vez esté pecando de intencionalidad, pero me parece que las dos formas pueden ser enriquecidas, y sobre todo a nuestros estudiantes cuando piensan en esto, sobre todo si son licenciados en turismo. Sí, definitivamente. Creo que es un tema que tendrá que seguirse abordando y tendrá que seguir discutiendo y se tendrá que seguir leyendo, investigando. A final de cuentas, es parte de nuestra herencia y a pesar de que hay algunos autores que alegan o se la viven discutiendo si tiene o no un pasado prehispánico, pero al final de cuentas creo que lo traemos en la sangre, en los huesos. Y definitivamente, si regresamos a ver la visión que tenía el indígena prehispánico sobre la muerte, cómo era parte y complemento, cómo no existía ese miedo a la muerte, sino era la renovación constante de un ciclo permanente, nacer, crecer y morir, era parte de, y por ejemplo la agricultura no se podía concebir sin la ayuda de los antepasados que ya no están. Entonces, al final de cuentas, esto enriquece y da vida a cientos y cientos de mitos, de tradiciones que están relacionadas con los alimentos, con la forma de ver la vida misma. Y a la llegada de los españoles se funden, se hace una mezcla y ninguna prevalece de la otra. O sea, es un fenómeno muy interesante de cómo se absorben ambas culturas y sale este misticismo sobre la muerte, la forma de mirarle, de no tenerle respeto. Es un proceso muy interesante. Sí, en mi país escribía por ahí en la horita de las que le hablaba, la muerte se reinventa. Se viste de Catrina y se convierte en santa. Sí. Es un juego permanente porque los grupos tampoco culturales son uniformes. Vivimos en un país extraordinario, tan extenso, donde incluso la forma de percibir la muerte varía de un lugar a otro.
Creo que no estaría, hay mucha información en todos lados como para hablar de eso, pero la muerte cuando se nos convierte en canción, se pone cuca, como dirían las gentes de antes, ¿no? No le temo a la muerte, más temo a la vida. ¿Cómo puede vivir de vida? Y luego sale la vida no vale nada, no vale nada la vida. Y te acuerdas de José Alfredo Jiménez, y te lleva a la reflexión filosófica, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Y parece que la reflexión filosófica está ahí como permanente, aunque no cite a filósofos importantes, como aquí nos dice Rosy Rodríguez Heidegger, que definió la muerte como algo que se presenta en la hora de la vida del hombre, y creo que el tema de la pandemia está bien presente, imagínate, ¿sí? Sí. El año pasado no sé cómo se festejaría la muerte, pero todos le teníamos miedo. No sé si a la muerte o a la pandemia. Y yo creo que más bien era la pandemia. Fíjate qué curioso, temer más a la enfermedad que a la muerte. En fin, pero bien lo dices, Poncho, la colonia nos da el sincretismo de la muerte, pero si regresáramos un poquito a la poesía indígena, pensaríamos en León Portilla, ¿no? Cuando un grupo de sacerdotes mexicas le dice a los españoles, déjenos pues ya morir, déjenos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Y parece así como que se muere un poquito de la esencia de la cultura mexica, con la que efectivamente no pudo acabar una conquista feroz como la que se cirnió sobre nuestro país, sí. Hombre, que la culpa es de la historia, dicen en España, no nuestra. Pero son cosas que hay que recordar, como aquello que cantaba alguno de los trovadores de los años 70. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Sí. O en un petate, ¿no? También. También. Imagínate. Sí, entonces hacer el viaje al Mictlán, ¿no? Y pasar por las 7 trabas para poder llegar a él. Y las manifestaciones culturales a todas luces. Sí. Fíjate qué curioso, por ejemplo, en la película Coco, no se ve el panteón para nada, se ve la muerte y el mausoleo donde está, se supone, enterrado el personaje central, que se me afigura Pedro Infante, ¿no? Yo soy muy rara porque no he visto Coco. Todo el mundo se refiere a Coco y yo no la he visto. Mira, yo que la vi, se me olvidó que sí se ven los panteones. Creo que soy muy rara porque casi todo el mundo ya la vio. Y cuando escucho pues referencias a esto que dices que hace, pues sí pues digo, ya, a lo mejor ya es hora de verla. Alfonso, cuando te referías a la muerte en el patrimonio mexicano como una atracción turística, ¿qué más nos querías decir de eso? ¿Tienes alguna reflexión sobre eso? Es que a final de cuentas, la forma en que abordamos, vemos, respiramos la muerte, resulta atractivo para propios extraños, ¿no? De repente es complicado por poder explicar. Yo hablaba con unos amigos brasileños en una charla que dimos sobre precisamente de la muerte. Fue un poco complicado explicarles cómo está eso de que nos la comemos, cómo está eso de que bailamos, le cantamos, y en nuestra música varias canciones aluden al hecho de, pues mátenme, órale, no hay bronca, ¿no? Que me entierren con una cruz de madera. Pero yo creo que para poder entender la muerte nos lleva a revisar nuestra historia. Y quizás esa es la parte más rica, ¿no? Que podría representar para los demás el tratar de entender esta festividad tan mexicana, tan propia.
Definitivamente sí es muy atractivo, causa morbo inclusive, curiosidad, el hecho de que se realice la visita a los panteones, llevemos comida a los muertos, que a final de cuentas no es para los muertos, es para los vivos. O sea, es una celebración de muertos para vivos, pero que es complicado que se pueda entender, pero resulta atractivo. Es una fiesta colorida, es una fiesta en sí misma, de la vida misma, entonces resulta muy atractivo para propios y ajenos, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría agregar sobre lo que comentaba el maestro Rigoberto, quizás una forma interesante de abordar la muerte en nuestro patrimonio pueden ser esos sucesos históricos que han marcado la vida de nuestro país. A la llegada de los españoles, con el poema que decía Rigoberto, yo agregaría, creo que ese momento angustiante que vivieron los indígenas está reflejado en otro poema que dice: y todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados, en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos ya esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y están las paredes manchadas de sesos, rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido. Si las bebíamos era agua de salitre, golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad, y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos comido panes de colorín, hemos masticado grama salitrosa, pedazos de adobe, lagartijas, ratones y tierra hecha polvo y aún los gusanos. Por otra parte, nuestro país no se puede entender sin la muerte. La muerte nos ha acompañado desde siempre. Sí, retomando un poquito la idea, ¿se imaginan si la muerte contara nuestra historia? En el trabajo que les comentaba al principio, pensando en esta idea de pensar en la muerte como personaje, ¿qué diría? Y escribí: ¿me conocen? No. Seguramente solo me han imaginado, y sucede que la imaginación no siempre coincide con la realidad. Podrían educadamente contestar que no han tenido el placer, pero seguramente tienen absoluta conciencia de que existo. Permítanme presentarme. No nací como ustedes, simplemente llegué en un instante en el infinito que se disipa en el principio de los tiempos. Un instante que no puedo, aunque me esfuerzo en recordar. Tengo la certeza de que no germiné, simplemente sucedí. Solo sucedí, dilatada y vacía, informe como la oscuridad, como un espasmo que inaugura una noche inacabable. Sucedí dolorosamente propagada, intemporal, posible, inevitable. Siempre acontecimiento de la vida y solo de la vida, sin antes, sin después. Sin antes, sin después. Si la muerte hablara, yo creo que nos diría cosas dolorosas, pero aquí el caso es que la muerte no habla, y los que hablamos somos nosotros. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. La una le teme a la muerte, la otra le teme al olvido. Continuando, dice: en mi patria, mi gente reverencia la muerte en una paradisíaca convivencia. Se muere con ella. También puede transmutar en comadre, madrina, compañera, amiga, amante, apasionada y enemiga inclemente. La muerte no mata a nadie, matador es la suerte, dice algún refrán mexicano. Y otro: hay muerte, no te me acerques, que estoy temblando de miedo. Otro más: hierba mala nunca muere, y si muere ni hace falta. No es mala la muerte cuando se lleva a quien debe,
Y un consejo práctico: vive de tal suerte que ni te encante la vida, ni que te espante la muerte. Y las coplas mexicanas, como esa que dice: cuando me muera, comadre, haga de mi barro un jarro, y si al beber agua en él en los labios se le pega, son los besos de su charro. Otra más que dice: hoy platiqué con la muerte, resultó ser mi comadre, me dijo: no se acongoje, que aún no le toca, compadre, usted siga goce y goce como le enseñó su padre. Y uno más: a la calaca la llevo como mi fiel compañera, por donde voy va conmigo, me sigue por donde quiera, a veces se me echa en brazos y hasta los dientes me pela. Ay, muerte, no vengas ahora porque estoy enfandangado, vendrás la semana que entra que ya estoy desocupado. Está en el patrimonio cultural de México. Es parte de nuestros dichos, nuestros refranes, y es parte del imaginario. Pues estos versos, estas coplas y los dichos no tienen autor. Esto evidencia su sentido profundo en el arraigo del corazón del pueblo mexicano, aunque se oiga así muy abstracto y muy romántico, como diría Claudia, ¿no? Pero es que ahí está, y no podemos negarlo. Si existe, es un hecho. La muerte da para mucho, y a muchos les da para menos. Como todavía no nos toca, estamos en lo más, ¿o no? Y entonces, ¿cómo nos invitan ustedes a celebrarla? Yo creo que pensando en nuestros muertos, pero también pensando en nuestros vivos, en los que pueden irse, o en nosotros mismos que nos vamos a ir en algún momento, ¿no? ¿Qué me dolería a mí dejar? Curiosamente no me da miedo morirme, sino dejar lo que vivo. Sí. Ahora que tengo nietos, digo, ¿qué va a pasar con mis nietos, no? ¿Quién los va a chocolatear o a quién se le van a subir cuando se les antoje? Con mis amigos que nos acercan con el Facebook. Pues eso. Os voy a interrumpir un segundo. Sí me gustaría que diéramos un poquito de las participaciones del público, que son afortunadamente, gracias a todos los que nos están siguiendo. Saludos al doctor Alfonso Jiménez, miembro de este grupo, y a quien agradecemos que esté apoyándonos siempre, a Caro Coutinho, desde Tapachula, Chiapas, que también nos está siguiendo, a Gabriel Velázquez, a Linney Olivares, que le envía saludos de Rigo Silva, a la maestra Rebeca Osorio, que también anda por ahí, a Rosy Rodríguez, que nos hace una reflexión, que dice que ya que tocan la parte filosófica de la muerte, cita a Heidegger definiendo a la muerte como algo que se presenta en el ahora de la vida del hombre, y creo que el tema de pandemia está más que presente ahora. Pues voy a retomar ese tema, ese comentario de Rosy, si me lo permiten. También saludos a Verde Jade, que también cita: la muerte es un fenómeno biológico que el hombre asimila a través de la cultura. Cada pueblo lo significa y manifiesta su concepto a través de la comida, los implementos, la música. Rosy Valdés los felicita. Agradecemos a la doctora Ángeles Busser, que también es miembro de este grupo que nos está siguiendo. Y yo sí quise aprovechar el micrófono, doctora, si me permites, el hecho de lo que dicen, o sea, es cierto que la muerte de pronto se convierte hasta en una broma. Es cierto, y curiosamente volteamos a ver Coco, volteamos a ver películas como El Árbol de la Vida, todas esas películas que desde Estados Unidos se producen, pero nos olvidamos de Macario, y esa maravilla de película, ¿no? Y la otra es lo que bien dicen, o sea, en estos tiempos de celebración, que debería ser un proceso de celebración prudente, el hecho de que, por ejemplo, en el malecón de Puerto Vallarta, ayer en la celebración de Halloween, que no era el Día de Muertos, había 25,000 personas.
y que de pronto fotos que nos hizo favor de mandarnos Alfonso Jiménez también de Colima, con mucha gente. ¿Hasta dónde también es un hecho de que en estos tiempos de distanciamiento, de nuevas realidades, de nuevas formas de vivir, tenemos que ver también estas tradiciones de manera distinta? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el deber ser está como muy alejado de la realidad. Siempre pensamos en las cosas que deben ocurrir. Y curiosamente las ocurrencias muchas veces están donde está el poder para poderlas llevar a cabo. Mira que llenar de Halloween ¿cómo se llama? El malecón de Puerto Vallarta, pues no me parece mal, pero como que la gente, los visitantes disfrutan su cultura muy a gusto en su tierra, y aquí pueden ver algo totalmente diferente, que pueden enriquecer incluso su visión del mundo, o su visión de la muerte, para decirlo de otra manera. Yo creo que a veces las autoridades pecan en los intentos de promoción, en la búsqueda del flachazo, de la novedad. Creo que alguien que esté como responsable de un área turística, sobre todo en el nivel oficial, debe de ser prudente y debe de ser muy reflexivo, porque finalmente es representante popular. En esos términos, ser representante popular implica una valoración de la propia cultura y desde luego el respeto a las otras. No sé cómo estaría en Vallarta ese festejo, pero seguramente a mí me hubiera gustado ver una convivencia entre una calabaza y una calaca, y a ver de cuál cuero sale más correa en una bailadita, con mariachi o con un grupo de rock. Sí, fíjense qué curioso, el Halloween se ha desvirtuado el propio Halloween de manera tan extraordinaria que ni siquiera es el festejo de la muerte misma. Se ha convertido en una generación de violencia, de impacto, de crimen, de sangre, de agresión incluso a los niños que pasan por ahí en los Estados Unidos y les dan, esto lo leí en alguna noticia hace algunos años, le dan hasta navajas escondidas en los dulces, o agresiones que en realidad no tiene caso, ¿no? Lo horroroso de la muerte, a mí me espanta. Yo prefiero la calavera bailadora, sonriente, que se viste de torero, se viste de boxeador o de futbolista, o las calaveritas pequeñas que venden, por ejemplo, en los juguetes del Parque Morelos, donde te encuentras a un carnicero, un médico, a un maestro, con un pizarroncito pequeñísimo de barro donde está enseñando las primeras letras, un albañil, una calavera albañil. Aquí en México la muerte está viva. No horroriza, invita a estar con ella. Mira. Y fíjate cómo les dice, ¿qué onda? Nuestra muerte es otra cosa, ¿no? No es lo horripilante ni lo espantoso. Es alguien con la que se puede convivir y se puede hasta dormir. Se puede comer. Y te endulza la vida. Es diferente. Antes de tu respuesta, Juancho, si me permites, porque esta la tengo que leer, no voy a dejar que Claudia la lea, es de Osvaldo Gallegos, que nos manda una calaverita para ustedes. A la academia le rondaba la de huesos, y a Cepeda y a Claudia les picaba. Unas ganas de pensar en la morida, Catrina. En Guzmán te andan buscando para que otorgues SNIP fuera de esta vida. Saludos a Carolina Gómez, al maestro, al doctor Melchor Orozco, miembro de este grupo también. Muchísimas gracias, doctor, desde Zapopan. Y a Rodolfo Mundo Velázquez, felicidades a Rigo y al doctor Alfonso. Les felicito por sus comentarios, ¿no? Yo los dejo seguir y quise interrumpir un poquito para dar a Rafa Covarrubias. Saludos, Rafa. Saludos también a los panelistas de Rafa Covarrubias. Muchísimas gracias a todos por seguirnos.
Yo nada más les comento al final, que se los voy a decir. Hace muchos años festejamos en Biblioteca de Prepa 7 un Día de Muertos, hace muchísimos años, ¿verdad, Rigo Silva? Y en aquellos tiempos... No tantos, por favor. Y en aquellos tiempos, Rigo nos invitó a escribir algo para el Día de Muertos, y no vas a creer, Rigo, esas 6 líneas que yo escribí en aquellos años las escribí, te las platico en un ratito. Los dejo continuar. Adelante, doctora. ¿Cómo no? Déjenme les digo la última que me encontré para la muerte, a propósito de cómo nos invita la vida. Dice, para mejorar mi vida me enamoré de la muerte y la hice mi querida. Ahora me siento muy fuerte porque la tengo parida. ¿Qué muerte admite eso si no la nuestra? Pues son los ciclos, ¿no? También. Claro. De cuando sientes la muerte cerca es cuando te sientes más vivo después. También, Claro. ¿no? Sí. Yo agregaría, para contestarle a Rigo, vivo sin vivir en mí, de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo, ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mi muerte se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. A lo que comentabas, Claudia, yo creo que ¿cómo abordar este tema? Pues conociendo nuestras tradiciones. Creo que hay que amarlas, creo que hay que escudriñarlas y hay que seguirlas fomentando, reinventando, difundiendo y compartiendo esa visión que tenemos tan particular. Referente a lo que comentaba Jorge sobre estos eventos masivos donde parece ser que la pandemia se ha olvidado y ya pasó, ya todo está bien. Yo creo que seguimos, no hemos llegado a una pospandemia, estamos aún en pandemia y no sabemos cuándo llega la cuarta ola, lamentablemente, pero a final de cuentas creo que lo que le acompaña a la autoridad es la responsabilidad, ¿no? Creo que tendremos que seguir cuidándonos y tendremos que seguir siendo responsables en función de este tipo de eventos masivos y en función de la celebración de Día de Muertos. Creo que al igual comparto lo mismo que decía Rigoberto, no sabemos en 100 años cómo se celebrará la muerte en nuestro país, pero seguramente seguirá celebrándose y seguramente habrá poemas, habrá pan de muerto, a lo mejor sin gluten, bueno, ya de haber sin gluten, pero creo que esta hermosa tradición milenaria es parte de nuestra historia, es parte de nuestra ciencia y seguirá presente. Fíjate, Poncho, ahora que decías ese poema, me parece que de Santa Teresa de Jesús, me hiciste recordar aquel trabajo que hicimos en la Facultad de Turismo, ya por los años 90, aunque se oiga feo. Fue un trabajo de conjunto que disfrutamos mucho. Me recuerdo que la clase era socioantropología turística y se nos ocurrió montar una obra de teatro para hablar de la muerte. Qué curioso que estés recordando tantas cosas de los detalles de la obra. Y me encontré aquí que dice, también de la época de la colonia: oh mi dulce madre, oh señora mía, no me desampares ni en noche ni en día, para que la muerte nunca me sorprenda en la alcoba mía. Pero más adelantito, en el mismo texto me encontré esa pugna entre criollos y gachupines, que dejan de lado a los indígenas y como que ya se perfila la lucha por la independencia, digo, para ir en el orden histórico que más o menos querías establecer. Y es muy curioso, me parece que es un poco irreverente, pero como estamos en un ámbito cultural, yo creo que no hay ningún problema. Decía, los
los gachupines en contra de los criollos. En la lengua portuguesa, al ojo le llaman cri, y aquel que pronuncia así a que esta lengua profesa. En la nación holandesa, hoyo le llaman al culo, y así, sin gran disimulo, es lo mismo decir criollo que decir ojo de culo. Pero luego contestaban los gachupines, perdón, los criollos a los gachupines. Gacho, en arábigo hablar, es en castellano mula. Pin la Guinea articula y en su lengua dice dar. De donde vengo a sacar que este nombre gachupín es un muladar sin fin donde el criollo siendo culo bien puede sin disimulo cagarse en cosa tan ruin. Estos versos están asentados en el libro de Ómnibus de Poesía Mexicana de Gabriel Said, que es una delicia para leer, pero da el pie con el asomo de la muerte a la Nueva España. Finalmente, esta pugna iba a ser ganada por los criollos, haciéndonos creer que el pueblo también estaba dentro de la jugada. Pero en el México colonial, se celebraba el 2 de noviembre haciendo calaveras de azúcar, y por ahí cuenta el autor más de 400 campanas, porque de todos los tamaños lloraban por costumbre cumpliendo con su deber, porque era el día en que todo mundo debía cumplir con su deber. Ardían muchas velas en todas las iglesias y casi en cada altar había un celebrante porque los sacerdotes decían 3 misas. Había mucha gente en las calles porque los fieles se proponían oír todas las misas que les fuera posible. Se daban muchas limosnas porque en los cepillos a las ánimas les había llegado el día. Se vendían muchos juguetes muy bonitos representando objetos muy feos y todo estaba vestido con el aspecto de la muerte. Hasta las golosinas y el estómago se encargaba de la conmemoración digiriendo calaveras de azúcar. Este texto, no recuerdo el autor, es de 1785, si mal no recuerdo. Desde entonces, y ya se daba el sincretismo de que hablábamos hace un rato, Claudia, con la celebración de la muerte, que finalmente se celebraba en la época donde las cosechas ya habían sido levantadas. Y curiosamente, pues, la celebración implicaba un cierto recogimiento y acercamiento de las familias porque empezaba también a hacer frío. Sí. Todo esto tiene también sus saberes con las costumbres, con los ciclos agrícolas. Con las habilidades de las personas también, ¿no? Con el hecho de que migraban o se iban a otros sitios, llegaban personas con tradiciones nuevas o había cambios que se llevaban, porque la gente también tenía esa movilidad, ¿no? Geográfica, que ahora tendría una parte en ello también el turismo. Claro, sí. Claro. Y a mí me parece interesante cuando tocamos la cultura y el fenómeno del turismo. Recuerdo que una vez hablábamos en un grupo de los grupos indígenas de México y alguien sugería incluso ver la forma de explotar sus espacios como atractivo para ir a ver cómo fabricaban y hacían cosas. Y la idea fue chocante porque el turismo debe ser otra cosa. Yo creo que el turismo puede ser un vehículo para el respeto a las otras culturas. No creo en las imposiciones. Creo que el turismo, ante todo, puede ser una alternativa de educación para el mundo, para la convivencia. No lo puedo ver de otro modo. Ya a esta edad es muy difícil que cambie la perspectiva. Y la muerte no se escapa de eso. Para seguir en el mismo tenor, agregaría esto, Rigoberto. Calavera es el inglés, Calavera el italiano, y lo mismo Maximiliano y el pontífice romano, y todos los cardenales, reyes, duques, concejales, y el jefe de la nación, en la tumba son iguales, calaveras del montón. Sí. La muerte se vuelve ingrata cuando matan a los pueblos.
La campana de Dolores no doblaba por los muertos aquel 15 de septiembre. Desde allá por San Miguel se oyó muerte sobre cascos de caballos que corrían con rumbo a la libertad. De Pénjamo a Guanajuato y hasta por Guadalajara, llegando a Chihuahua, donde se le cayó la muerte al cura Miguel Hidalgo. Y luego se cita el bellísimo poema del padre Hidalgo en la cárcel de Chihuahua, que escribe: Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable, siempre te harán apreciable aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Y nos mataron al padre Hidalgo. Pero nos dejó viva la flama de la libertad, pues imagínate. ¿A poco nomás era morirse? Creo que si la muerte contara la historia de México, tendría muchas cosas interesantes que decirnos. Si pudiera hablar la muerte. No sé. El tema, la verdad, es apasionante. Estoy viendo, de veras que está viendo, no me imaginaba que fuera, es la primera vez que me invitan, fuera a ver tanta participación. Dice, aquí está Carlos Rogelio Virgen Aguilar, un saludo, Carlos. Rosy Rodríguez, Claudia, dice, fabuloso el trabajo, lo recuerdo con todo el cariño del mundo, ya que yo era la muerte bailarina del Jarabe Tapatío, en la obra de teatro que mencionábamos. Sí. Francisco Javier González, muchos saludos, Javier. Híjole, Francisco Javier. Oye, invítenme más seguido, ¿no? Yo pensaba que mucha gente ya no estaba y aquí están vivitos y coleándose en la época mortuoria. Oye, es que es la noche que vienen los que habíamos muerto, revivimos. Y curiosamente no hay comida. No estábamos muertos, andábamos de parranda, Rigo. Así es, no estábamos muertos, andábamos de parranda. Pensando un poquito en esto que decías, Poncho, ¿cuál sería la misión de quienes estamos en el ámbito del turismo? Algunos en el ámbito académico, otros en el ámbito de los servicios, otros en el ámbito del recuerdo como yo, jubilados. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y qué quisieran los estudiantes de turismo quisiéramos cuando les invitamos a pensar en este tipo de cosas? ¿Qué pensarán los estudiantes? Me jubilé yo hace casi 20 años, no, 14, y no he vuelto a tener contacto con estudiantes de turismo, salvo un curso que me invitaron por ahí en el CUSEA, que no me volvieron a invitar, por cierto. ¿Qué pedirían los muchachos de turismo ahora para hacer estos tipos de reflexiones sobre el patrimonio cultural de México? ¿Qué necesitan? A lo mejor ya están listos para mandarnos por un tubo con los recuerdos, ¿no? Con las revelaciones porque el mundo se renueva totalmente cada día. Ahora prefieren la muerte del juego del calamar. Perdón, Claudia, ese es otro programa de televisión. Sí lo conozco. Es que... ¿Cómo que el juego del calamar sí, Coco? No, Claudia. No lo conozco, bueno, no lo he visto, pero sí sé de qué va, pues, porque este reto de que no me gusta mucho ver la televisión, me desconecta un poco de las conversaciones, a veces no puedo seguirlas, ¿no? Pero no te creas que me preocupa mucho. El punto es que esa parte, cuando ya la veo demasiado, digo, bueno, ¿a qué se refiere? Y ya entiendo un poco, no al 100, pero sí, ya un poquito más. Tuve una experiencia bastante bonita, bastante interesante. Recientemente aquí en Ciudad Guzmán tenemos el Festival de Día de Muertos, que duró 4 días en esta ocasión. Y tuvimos muy interesantes participaciones de los jóvenes con un concurso de fotografía y con un concurso de poemas. La carrera de letras participó con un concurso de poemas y la de periodismo con una
con los videominutos, todos en relación a la celebración tradicional de Día de Muertos. Y la verdad es que me sorprendieron los jóvenes, porque gratamente veo que les encanta esta celebración de Día de Muertos. No hicimos en este año porque en 2020 se disminuyó mucho la participación en altares de muertos, y este año lo que hicieron los jóvenes fue una simulación de un panteón, ¿no? Hicieron las lápidas de diferentes personajes mexicanos, de La Doña, de Cantinflas, hicieron simularon el Camposanto, ¿no? Entonces fue muy, muy bonito, y además pues los poemas también que ganaron, los 3 ganadores, hubo 3 menciones de ganadores de libros, y me gustó mucho ver a los jóvenes, muchos niños vinieron, y sí fue una celebración mixta en Facebook y en aforo reducido, y eso me pareció bastante. Yo no había ido a ningún evento de ningún tipo desde la pandemia, y fui a este evento, y me pareció muy bien cuidada la distancia, me pareció muy bien manejado el aforo, y yo pienso que los jóvenes ya necesitaban una actividad presencial con sana distancia en un espacio con patio abierto, ¿no? Y sí creo que estas celebraciones son muy interesantes y muy necesarias también para quienes eligen vivirlas, ¿no? Algo que quisiera escuchar sus reflexiones, que cada vez es más frecuente que también lo escuchen en estos tiempos. Ustedes se habrán dado cuenta que también en México está cambiando las tradiciones religiosas, que hay personas que ya no se manifiestan como católicas y que no tienen permitido en sus prácticas religiosas este tipo de celebraciones, porque dicen pues que no son acordes a sus creencias, y prohíben a sus hijos esta manifestación o prohíben a sus hijos estas celebraciones. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Lo han visto también donde ustedes están, o cómo lo reflexionan en estos espacios? Por ejemplo, la escuela, que debería ser laica, y donde algunas personas piensan y dicen que estas son celebraciones de tipo, o que tienen conexión religiosa. ¿Qué piensan ustedes que podemos reflexionar al respecto? Bueno, yo tendría algunos comentarios. El primero es, yo creo que como educadores, creo que estamos obligados a transmitir, a construir experiencias significativas. Yo puedo decir que en lo particular una experiencia significativa fue el montaje de aquella obra cuando fui alumno hace algunos años, y el hecho de empaparme y de conocer y de empezar a valorar y revalorar ciertos aspectos sobre mi país, sobre mi cultura, me han servido, y creo que también las acciones trascienden. Aquí en Autlán acabamos hoy, precisamente aún se está celebrando la 28ª Semana de la Muerte, herencia del maestro Rigoberto, que cuando fue jefe de departamento de estudios turísticos, pues se propuso difundir esta tradición. Y puedo hablar que a 28 años de esta celebración, hoy escuelas, el ayuntamiento no solo de Autlán, sino de los municipios cercanos, han adoptado y han hecho propio esta celebración, y aquí también hubo un recorrido por el panteón, y volvieron a tener vida los personajes ilustres de la comunidad, y contaron su historia, y contaron qué hicieron, y esto permite mantener el recuerdo vivo de muchas cosas, ¿no? Creo que esta herencia que dejó el maestro Rigoberto ha sido trascendental y ha marcado, al menos ha tenido ecos y resultados en el municipio de Autlán, y ha permeado. Sobre lo que hablábamos hace rato, y lo comenta el maestro Jesús Medina, creo que el problema está cuando banalizamos las cosas, cuando en nuestro afán de comercializar
se banaliza y se vuelve una simple mercancía. Pero cuando recordamos y cuando respetamos que es un rito, que tiene una razón de, y recordamos y respetamos eso, cambia el sentido. A mí me llama mucho la atención el trabajo que se ha hecho en la Huasteca Potosina con la fiesta de Chantolo, en donde con la anuencia de las comunidades y un número reducido de personas se les permite ser partícipe de estas celebraciones y que puedan acercarse a este mito, a estos rituales que tienen una trascendencia en la vida cotidiana de las personas y que al final de cuentas guían su vida, ¿no? Yo creo que a la pregunta de Claudia hay algo que es muy importante y yo creo que estamos viviendo esos tiempos. Yo creo que puedes pensar lo que quieras, creer en lo que quieras, pero no debes obligarme a creer en lo que tú quieres. Mi derecho termina donde empieza el tuyo y el tuyo termina donde empieza el mío. Sí. Si bien la educación es laica y gratuita, tenemos un ordenamiento esencial que es el artículo 3º constitucional al que no podemos contravenir, a pesar de las ideas que podamos profesar en términos religiosos. Efectivamente es laica, pero las tradiciones y la cultura son juzgadas por una pretensión de tipo religioso o de creencia para acabar con ellas. Creo que puede ser muy respetable, pero no pueden obligar a cambiar este tipo de cuestiones que están en la cultura nacional donde viva el derecho general. ¿Sí me explico, Claudia? Creo que es bien respetable la creencia, es bien respetable los cambios, que incluso implican en algunos casos de manera tal vez absurda la no vacunación, incluso la no vacunación donde pues el riesgo es latente para todos. Creo que, bueno, al menos eso yo creo, respetando a los que no quisieran vacunarse, pues yo por eso me pongo mi cubrebocas, aunque no pueda fumar en otros lugares cuando no estoy en Facebook. Pero creo que esto no debe de asustarnos mucho en esos términos. Creo que puede haber gente que desdeñe la cultura nacional, que no tiene nada que ver con el sentido religioso desde mi punto de vista cuando hacemos una visión de la misma cultura y los valores y sus arraigos. Pues tampoco vayan al cine, ¿no? Finalmente por ahí los pueden convencer de más cosas. Sí. En fin, respetable hasta donde yo sé, el límite está con mi propio derecho. Si me permite, Rigo, no sé si... Adelante, por favor. Gracias. Vamos a darle otra releída a esto. A la doctora Carolina Gómez de Red Con Él. Muchísimas gracias por seguirnos y por su apoyo y respaldo. Rodolfo Mundo Velázquez, felicidades a Alfonso y a Rigo. Excelentes comentarios con mucha profundidad del concepto de la muerte. Saludos de Rodolfo Mundo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tenemos a Marilú Corona Moreno, un tema muy interesante y apasionado de escuchar esta tradición que me identifica como mexicana. Gracias. Melchor Orozco, como saludaste a Carlos Virgen, ya quiere que lo salude. Saludos, Rigo, Alfonso y Claudia del maestro doctor Melchor Orozco. Jesús Medina García nos dice: el asunto, ya sea en el cine u otra manifestación, en que no se banalice la esencia de la conmemoración, y el turismo en ocasiones cae en eso. También es irónico, que se celebre con alegría estos días. Pregunten a alguien si ya quiere morir o ver morir a alguien cercano. El asunto es más profundo y se relaciona con la dualidad humana y el análisis de la existencia efímera de nuestra especie y otras. Ya ni hablar de la mercantilización de las fechas. Para algunas etnias es una conmemoración comunitaria y espiritual, un diálogo entre vivos y muertos de acuerdo a la tradición mesoamericana, ya con el sincretismo que es dinámico, se ha ido transformando de manera diferenciada.
Si te quedas en la banalización, dudo mucho que sea un elemento relevante del patrimonio, por ende, del turismo cultural. Muchas gracias. Rosy Valdés, de acuerdo en sensibilizarnos hacia las tradiciones ancestrales, si los alumnos se forman en la filosofía de la muerte de nuestros antiguos mexicanos, llegarán a deshollywoodizar los festejos, los centros turísticos. Así lo hizo Marcelo, nuestro egresado, como director de turismo en Puerto Vallarta. Supongo que se refiere a Marcelo Alcaraz. Rosy Rodríguez, fabuloso ese trabajo, lo recuerdo, supongo que es el de la obra. El doctor Carlos Virgen, miembro de este grupo también de trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Les manda felicidades a los tres. Dice Rosy, además son compañeros, Carlos Virgen, bueno, son compañeros todos. Francisco Javier González, saludos, querido profesor Rigoberto, Dios lo bendiga desde Cihuatlán. A Verónica Guerrero Aranda, saludos. Rosy Rodríguez, que ha estado muy activa, le agradecemos muchísimo. Creo que falta un café. Sí, yo también creo que falta un café para este proceso filosófico que se celebra cuando hablamos de fiestas de la muerte, pregunta ella. Rituales, tradiciones o fiestas sin sentido, para que tomen nota. Caro Coutinho Rodríguez, sin duda alguna, la calavera Catrina en diferentes caracterizaciones, nunca el legado cultural, no solo como una celebración a la vida. Comparto lo que comenta el doctor Alfonso Cepeda. Esta emblemática celebración invita a respetar, recordar y vivir lo que es nuestro México, un país de fiesta, de colores, de rica gastronomía y de extenso reconocimiento, no solo a la regionalidad, sino a la propia creencia del ser humano. Gustavo Martínez, mi primo, saludos, mi primo. La red CONAED nos sigue también, muchísimas gracias, les manda saludos a los tres. Ana Flores, saludos, maestro Rigo, le da mucho gusto escuchar sus reflexiones. Dice saludos Callejas, no sé. Rosy Valdés, qué interesante, maestro Alfonso, qué bien que se sigan estas sentidas tradiciones en Autlán, que ya desnudaron a Rigo, que hace 76 años, Rigo, ya te echaron de cabeza, eso ahí lo arreglas tú. Caro Coutinho, felicidades al Grupo Académico Disciplinario, muchísimas gracias. Esta celebración de experimentar emociones del turismo cultural en México. Nos han seguido muchísima gente, lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Y si me permiten, yo sí les voy a pedir una reflexión final a los tres, por favor, a los tres, y si me lo permiten, empezamos, no por una cuestión de descaballerosidad, pero sí me gustaría cerrar con Claudia agradeciéndole. Entonces, si me permites, Alfonso Cepeda, un comentario final, por favor. Yo voy a aprovechar señalando con esa obra que voy a leer. En México, cuando nos morimos, decimos que nos petateamos, estiramos la pata, damos el estirón, colgamos los tenis, nos moribundeamos, acabamos, comemos tierra, nos difunteamos, chupamos faros, nos pelamos. La muerte no mata a nadie, la matadora es la suerte. El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Hay más tiempo que vida. Cuando me muera, comadre, haga de mi barro un jarro, y si al beber agua en él, en los labios se le pega, son 2 besos de su charro. El Día de la Muerte en México se hace día festivo. Mercados y flores, calaveras de azúcar, aromas de copal, visita de panteones, baldes de agua. A Guadalupe Posados dedicamos este altar. La calavera Catrina ahora es capaz de gritar que en México hasta la muerte no la podemos chingar. Gracias. Muchas gracias. Un comentario, Rigo Silva, por favor, final. Sí, yo creo que hay miles de manifestaciones sobre la muerte en poesía, en canciones, en dichos, en refranes, en cantares, en caminares, en observares por las plazas y calles, por los panteones, caminar hacia adentro con nosotros mismos para reflexionar sobre la muerte y sobre todo para pensarla en esa cuestión que la muerte en México nos enseña, que es la celebración de la vida. Quiero insistir en que nuestra muerte siempre está viva, siempre está haciendo algo, incluso llevándose gente. Creo que son días de reflexión, no solo para la vida, sino también
para que permanezca lo vivo de nuestra cultura que en el turismo podemos compartir, respetando otras culturas y exigiendo el respeto hacia lo nuestro, y sobre todo que quienes estén al frente de la actividad turística sean portadores de esa esencia del país para compartirse y compartir lo mejor que tenemos. Faltó hablar de comida. Del altar de muertos. De altares de muertos, que por cierto hoy Marta Rosalía dio una conferencia extraordinaria en la mañana en Cuballes sobre el altar de muertos, que la verdad disfruté mucho. Ojalá le invitaran un día por esto, muy académica como es Marta Rosalía Sánchez, pero sí invitarlos a todos a que profundicen en nuestras raíces, no sigan las recetas para hacer altares de muertos de Facebook, no sirven. Piensen con el corazón, y con una maldita veladora es suficiente para recordar el muerto propio. Si yo les agradezco mucho su invitación y aquí estoy a sus órdenes. Oye, y una última petición. Dijiste que hace muchos años celebramos la muerte en la prepa 7 y que te conservabas las líneas. No nos las has leído. Antes de darle un agradecimiento a la doctora, con todo gusto. Ese día yo pensé que iba a pasar el día que la muerte se muriera. Y dice así: un día la muerte murió cansada, desgastada, aturdida y enfadada de tantas quejas que escuchó, de tantos años que trabajó. Un día la muerte murió ataviada con desgastados trapos, flaca, pálida y muy desmejorada por la ausencia de descansos que nunca se dio. Un día la muerte murió y se fue de la vida, y se fue sola sin compañía, y caminó por última vez ese camino del que fue dueña, y hoy es otra clienta. Un día la muerte murió y en la soledad de la vida nos dejó. Eso era rico. Qué bonito, Jorge. ¿Hace cuántos años? Fue en 1994. Fíjate, ¿ya filosofabas, Jorge? Fíjate la locura. Estoy leyendo los comentarios precisamente de Dayana Elías, que dice que si no hay una interpretación del maestro Rigo con guitarra, ¿qué más quisiéramos? Terminar esto con el Padre Nuestro latinoamericano. ¿Te acuerdas, Rigo, de esas trovas? Padre Nuestro latinoamericano. Sí, claro, vamos a volverlo a invitar. La doctora Carolina Gómez, fíjate nada más, saludos de Chiapas. Y pone esta calaverita: la muerte vino y Alfonso se llevó, y de repente descubrió que su patrimonio ya repartió. O sea, ya te traen, Poncho, ya te traen. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Dice el maestro Melchor, el maestro Virgen, que un café con piquete para no olvidar a la muerte, que siempre está con nosotros y vive en nuestro medio. Muchísimas gracias a todos. Yo le quiero agradecer infinitamente, primeramente, a quien tuvo el tino y la idea de este tema, que es el doctor Alfonso Cepeda, miembro de este grupo, y a quien además agradezco mucho su amistad y apoyo siempre. Agradecer infinitamente a mi amigo de toda una vida, Rigo Silva. No vamos a decir cuántos años, no vamos a dar motivos de más pláticas, pero bueno, ya con los comentarios eres más que conocido, y la verdad, Rigo, te mando un abrazo enorme y todo mi cariño, que siempre sabes que lo has tenido. Claro. Y sorprendidísimo con la doctora. Hemos tenido 2 eventos abiertos al público apenas. Hemos tenido a 2 académicas que nos han ayudado, más que a moderar, a llevar a buen fin con nuevas ideas, de nueva manera, más fresco esto. Y la verdad, muy agradecido. Hace un mes con la doctora Rebeca Osorio, hoy con Claudia, estoy fascinado de conocerlas y espero seguir teniendo contacto con ustedes para seguir en esto de construir en el trabajo académico. Les haremos llegar un reconocimiento por escrito. Muchísimas gracias a los 3, y ya para cerrar, y si me lo permiten, sí quiero agradecer a todas las instituciones que nos están apoyando fuertemente en esto, a la Academia Mexicana de Investigación Turística, por parte primero de la doctora Mónica Velarde, que recién sale de la presidencia, y ahora con la doctora Carla Barrón, a la red CONAED. Muchísimas gracias, doctora Carolina, también por su apoyo tan grande, al Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible que tiene sede en Chiapas, a nuestro gran amigo Domingo Gómez, que también nos apoya a través del Centro de Investigación, y agradezco obviamente a Julio, que está detrás de cámaras llevando
a buen fin todas estas transmisiones. Muchísimas gracias, Julio. Al Centro Universitario del Sur de la UDG, muchísimas gracias. A cuerpos académicos que ya nos están apoyando, el de Estudios de Gestión para el Desarrollo Turístico de la UNACH, el de Desarrollo Turístico Regional de la UDG, el de Estudios Sociales y Educativos del Turismo de la doctora Maribel Osorio, y finalmente a la Red Internacional de Investigación Turística. Estamos fortaleciéndonos cada vez más con grupos que nos apoyan, que respaldan estos trabajos, y los invitamos para que el siguiente mes nos acompañen. Estará presentando un trabajo que no se lo pueden perder la doctora Maribel Osorio. Recién le acaban de otorgar el premio a la investigación turística por parte de la MIT, y de seguro va a traer un tema de esos padrísimos. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y agradecido con todos. Los esperamos en el siguiente evento del Grupo Interinstitucional Ciudades Turísticas. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.